¿Cómo puede un perro pastor alemán en plena guerra salvar la vida de decenas de personas, incluso herido y tambaleándose? Esta es la historia de Rolf, el pastor alemán héroe, y su dueño Otto, el soldado alemán desertor, que en lugar de matar, decidió, junto con su fiel perro, salvar vidas. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante historia de Rolf, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias conmovedoras de estos fieles amigos, nuestros perros. Lo que hace partirá tu corazón, el perro y el desertor. La guerra no comienza con bombas, comienza con el miedo susurrado en las calles, en las miradas evitadas, en los sonidos apagados de las botas marchando en alguna parte de la ciudad. Era 1943. Europa ardía en llamas. Pueblos enteros desaparecían del mapa como hojas arrastradas por el viento. Y en ese escenario de destrucción, una pequeña granja olvidada al sur de Alemania guardaba un secreto, la semilla de una amistad que cambiaría el rumbo de muchas vidas. Otto Müller era un hombre que ya había conocido el infierno. Hijo de campesinos, había sido reclutado para el ejército nazi, pero su alma se negaba a obedecer órdenes que contradecían todo lo que había aprendido de sus padres sobre honor y compasión. Después de presenciar demasiadas atrocidades, desertó. No por cobardía, sino porque no quería convertirse en aquello contra lo que luchaba. Se refugió en una cabaña abandonada, entre bosques densos y senderos olvidados. Llevaba una vida silenciosa, pero cargada de sombras. Fue allí donde encontró a Rolf, o tal vez haya sido Rolf quien lo encontró, un cachorro de pastor alemán abandonado, hambriento, temblando, escondido bajo una pila de leña. Los ojos del pequeño perro no pedían comida, pedían salvación. Otto no dudó. Lo envolvió en un viejo abrigo militar y lo llevó adentro, ofreciéndole leche tibia y un lugar junto a la estufa. Esa noche, la soledad fue reemplazada por un tenue hilo de esperanza. Rolf creció rápido, inteligente, atento, con un instinto natural para proteger y comprender. Otto, a pesar del temor de encariñarse de nuevo con algo que la guerra pudiera arrebatar, comenzó a entrenar al perro con señales silenciosas, como había visto hacer en los tiempos del cuartel, pero esta vez no para la guerra, para la supervivencia. Le inculcó el reflejo de la cautela, el sentido de la dirección, el olfato agudo para el peligro. Cuando las patrullas se acercaban al bosque, Rolf alertaba con un leve gruñido. Cuando el viento cambiaba, él sabía el camino de regreso. En poco tiempo, se volvieron inseparables. Otto hablaba poco, pero Rolf comprendía todo. Era como si el perro absorbiera el dolor silencioso del hombre y lo transformara en lealtad. En los ojos de uno, el otro encontraba consuelo. Un día, mientras buscaban hierbas medicinales cerca del río, escucharon disparos. Cerca de allí, una pequeña unidad de soldados aliados había sido emboscada. Otto observaba desde lejos, escondido, mientras los sobrevivientes se retiraban hacia una casa en ruinas. Estaban heridos, sin comunicación, aislados. Y entonces vio una radio dañada, incapaz de enviar la señal de auxilio. Otto sabía que intervenir podría costarle la vida, pero también sabía que no actuar sería permitir una muerte segura para aquellos jóvenes. Recordó el entrenamiento, los mapas mentales que aún guardaba en su memoria. Había una base aliada a 12 kilómetros de distancia, cruzando senderos y territorio hostil. Y tenía algo que nadie más tenía: Rolf. Al caer la noche, sentados bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, Otto escribió una carta con el máximo de detalles: ubicación, número de heridos, condiciones del terreno. Enrolló el papel en un tubo cilíndrico y lo sujetó al chaleco adaptado de Rolf. El perro, en silencio, parecía entender el peso de esa misión. Rolf, tienes que llegar allá, ellos te necesitan. Acarició la cabeza del perro, conteniendo las lágrimas. Rolf miraba fijamente a Otto, como si le prometiera que regresaría. El hombre abrió la puerta de la cabaña y señaló hacia la oscuridad. «Corre, muchacho, vete». Y Rolf partió. Entre árboles y sombras, comenzó el viaje que pondría a prueba no solo su entrenamiento, sino también su alma.
El silencio del bosque era interrumpido por explosiones distantes y gritos ahogados. Era una carrera contra el tiempo y contra la muerte. La noche era fría, cortante como una navaja, y el olor a pólvora aún impregnaba el aire. Rolf avanzaba con precisión, sus pasos silenciosos sobre la tierra húmeda, orejas alerta a cualquier ruido que pudiera significar peligro. Otto había trazado mentalmente la ruta más segura, pero incluso esa estaba llena de riesgos, campos minados, centinelas y el impredecible caos de la guerra. El entrenamiento no reemplazaba al instinto, y era en él en lo que Rolf confiaba ahora. Un crujido a la izquierda, y se agachó. 2 soldados alemanes pasaban conversando en voz baja, iluminando el camino con linternas débiles. El corazón del perro latía con fuerza, pero permaneció inmóvil, respirando lentamente, hasta que las voces desaparecieron. Entonces, continuó. En un punto, los rieles de un tren bombardeado bloqueaban parte del camino. Vagones retorcidos y llamas que aún crepitaban formaban una barrera casi infranqueable. Rolf retrocedió, observando. Con ojos atentos, olfateó una abertura entre hierros retorcidos y madera quemada. Escaló con cuidado, esquivando los restos incandescentes. El calor quemaba su pelaje y patas, pero seguía adelante. Una sola vacilación, y todo estaría perdido. En el otro extremo, cayó exhausto por unos segundos, respirando rápidamente, pero el pensamiento en Otto y en los hombres que aguardaban desesperados por ayuda reavivó su determinación. Se levantó, continuó. Un claro adelante marcaba el inicio de la zona de artillería pesada. El terreno era inestable, con cráteres y vestigios de bombas recientes, y fue allí donde ocurrió la primera tragedia. Un disparo. Una patrulla alemana disparaba contra cualquier movimiento sospechoso. Rolf se lanzó en zigzag, evitando el campo abierto, atravesando entre ramas y ruinas. Un fragmento lo rozó en el costado, un quejido ahogado, y cayó pero solo por segundos. La sangre corría, pero sus ojos permanecían firmes, obstinados, en una zona fangosa. Un cadáver parcialmente enterrado hizo que Rolf se detuviera. Era un soldado estadounidense, muy joven. Su brazo aún sostenía una carta arrugada. El perro olfateó el cuerpo con cuidado y luego avanzó. Allí no había más que hacer, pero el recuerdo de aquella mirada congelada en la muerte lo acompañaría. Faltaban solo 5 kilómetros. Un estrecho sendero bordeaba un antiguo canal seco, rodeado de piedras y escombros. Una emboscada. 2 soldados alemanes conversaban cerca, fumando. Uno de ellos escuchó algo, pasos, un ruido, y se giró. Rolf se quedó inmóvil bajo la sombra de un árbol. Permaneció quieto durante casi 2 minutos completos, sin siquiera pestañear. Cuando los hombres se alejaron, él corrió, un puesto de control al frente. Rodeado de alambre de púas y minas terrestres, Rolf recordó la instrucción de Otto sobre el terreno irregular. Si tienes dudas, usa el viento, él te guiará. Y eso fue lo que hizo. Con hocico levantado, analizó la brisa. Rodeó por un pequeño barranco, deslizándose por una fisura oculta entre arbustos. Estaba cansado, débil, y la herida comenzaba a infectarse. Pero avistó, en la cima de la colina, las primeras luces de la base aliada. La salvación. Intentó acelerar, pero tropezó, cayó. Gimió de dolor, pero se levantó de nuevo. Cada paso ahora era como una hoja afilada atravesando su carne, pero no importaba. Estaba cerca, casi allí. Un soldado estadounidense notó algo extraño. «Hay algo moviéndose entre los arbustos», gritó. Los fusiles apuntaron. Una orden casi fue dada para disparar, pero alguien, tal vez tocado por algo inexplicable, ordenó que esperaran. Y entonces, Rolf apareció, sucio, ensangrentado, jadeando, con un tubo atado al chaleco. El soldado se arrodilló y, con manos temblorosas, retiró el mensaje. «Señor, es una solicitud de rescate. Hay una tropa herida al este». Gritos resonaron, alarmas sonaron, y en pocos minutos, una unidad médica y táctica ya estaba en movimiento. El comandante miraba al perro, estupefacto. ¿De dónde salió este animal? Nadie sabía responder, pero todos sabían lo que había hecho.
Rolf se desmayó. Un médico lo sostuvo en sus brazos como si fuera un niño. Había algo en ese perro, algo que iba más allá de la razón, algo humano. Otto, desde lo alto de la colina, había seguido parte del trayecto de lejos, por seguridad. Cuando vio los jeeps partir, supo que Rolf había cumplido. Lloró en silencio, por la vida de los soldados, por el sacrificio de su amigo y por la rara esperanza que nacía en medio de la muerte. El mensaje entregado por Rolf fue recibido por una pequeña unidad de comunicaciones del ejército aliado, a unos 12 kilómetros de la línea del frente. Cuando el joven cabo Henderson leyó esas palabras escritas apresuradamente, con sangre casi seca manchando parte del papel, sintió el impacto de la urgencia que transbordaba allí. Tropa aislada, faltan suministros, muchos heridos, ataque inminente. Las coordenadas estaban precisas, la decisión tuvo que ser inmediata. En menos de 30 minutos, 3 pelotones motorizados fueron movilizados. Médicos, provisiones, suministros e incluso refuerzo aéreo ligero fueron desplegados. El mando quedó en manos del mayor Langston, un hombre de palabra firme y corazón discreto. Él sabía lo que era perder buenos hombres por retraso o negligencia. Esta vez, no dudó. Si ese perro realmente había atravesado el infierno con un mensaje, ellos tenían una oportunidad. En el campo aislado, donde el pequeño puesto improvisado había resistido durante días, los soldados estaban casi sin fuerzas. La última dosis de morfina había sido usada en un enemigo delirante por la fiebre. El agua estaba racionada. Y aún así, donde la guerra parecía haber olvidado llegar con un desenlace, todos aún esperaban. Entonces, se escuchó el ruido de los motores. El primero en ver los jeeps fue Klaus, un soldado polaco herido pero lúcido. Gritó con lo que le quedaba de fuerzas. Los demás no lo creyeron al principio. Cuando los vehículos comenzaron a aparecer por las colinas, algunos empezaron a llorar. El sargento Bernard, francés, se quitó el casco y lo apretó contra su pecho. Habían sido salvados. Mientras tanto, en la base aliada, Rolf recibía los primeros auxilios junto a la tienda de comunicaciones. Uno de los médicos, el capitán Foster, susurró mientras lo atendía. «Nunca he visto a un animal llegar tan lejos. Es un héroe». Todos allí sabían. Ese perro no era común. Era un sobreviviente con un propósito. Otto llegó a la base militar aliada. Se identificó como civil y explicó su condición de desertor fugitivo. También reveló ser el autor del mensaje enviado por su perro y expresó su deseo de reencontrarse con su amigo y compañero, su joven pastor alemán herido, cuyo corazón latía desbocado. Estaba siendo atendido allí. Un soldado lo guió hasta la tienda donde Rolf convalecía. Al abrir la lona de una de las tiendas, el mundo pareció detenerse. Allí estaba Rolf, con el cuerpo cubierto de vendajes, el hocico lastimado, pero los ojos, vivos, llenos de reconocimiento. Arrodillado junto a él, Otto cerró los ojos para contener las lágrimas. «Lo lograste, amigo mío. Salvaste a todos ellos». Rolf intentó levantar la cabeza, pero solo movió ligeramente las orejas. No necesitaba palabras. Esa conexión entre los dos era más antigua que la guerra, más fuerte que el dolor. En los días siguientes, Otto permaneció allí, al lado de Rolf. Dormía cerca de su improvisada camilla, lo alimentaba y cambiaba sus vendajes como si cuidara de un hijo. Los soldados que pasaban reducían el paso. Algunos se detenían y hacían el saludo militar. «Por él, estamos vivos», decía un británico con el brazo enyesado que había regresado con vida de aquella operación de rescate. La operación de rescate fue un éxito. Gracias al mensaje entregado, los refuerzos llegaron a tiempo y decenas de soldados de diferentes nacionalidades fueron salvados. La historia de Rolf se extendió. Oficiales, reporteros de guerra e incluso generales comenzaron a preguntar: ¿es verdad lo que dicen Zorro Mensajero? La respuesta estaba en cada testimonio emocionado, en cada médico que decía que Rolf no sobreviviría y que luego lo veía intentar levantarse para seguir a Otto, incluso con el cuerpo cocido de dolor. La respuesta estaba allí, en el silencio conmovedor que reinaba siempre que alguien se acercaba a esa tienda.
Cuando recibieron la autorización para dejar la base y regresar a casa, Otto cargó a Rolf en sus brazos. Había una multitud de soldados reunidos, muchos aplaudiendo, otros simplemente observando en silencio. El teniente Albright se acercó, se quitó la gorra y dijo: «Si existe un símbolo de coraje en esta guerra, está en tus brazos». De vuelta a su cabaña aislada, aquella vieja construcción olvidada entre bosques densos y senderos cubiertos de hojas secas, Otto bajó del camión lentamente, con Rolf en brazos. El silencio del bosque parecía abrazarlos. Adentro, nada había cambiado. La estufa de leña, los libros cubiertos de polvo, la manta rasgada sobre el sillón. Otto acomodó a Rolf frente a la chimenea apagada, lo cubrió con una manta y se sentó a su lado. «Estamos en casa, mi viejo compañero, y por primera vez desde que la guerra comenzó». Ambos pudieron respirar no como soldados, sino como sobrevivientes, en paz. La misión: salvar vidas. La nieve comenzaba a derretirse bajo un tímido sol de invierno cuando tocaron la puerta de la cabaña escondida entre los bosques. Otto se acercó lentamente, con la escopeta en las manos, como siempre hacía. Rolf ladró quedamente, pero no gruñó. Sintió algo diferente en el olor del bistante. Era el teniente Albright, el mismo que, semanas antes, había recibido a Rolf ensangrentado con el mensaje que salvó a decenas de soldados aliados. Ahora estaba allí, con el uniforme cubierto de polvo y el rostro más envejecido de lo que Otto recordaba. Pero había un brillo en sus ojos, una solicitud. «Otto, te necesitamos, a ti y a Rolf», otra vez dijo Albright, sin rodeos. El silencio que siguió fue roto solo por el viento soplando las hojas secas del bosque. Otto no respondió de inmediato. Miró a Rolf, que observaba atento, como si comprendiera cada palabra. La cicatriz en el lomo del perro aún era reciente. Pero los ojos estaban vivos y listos. «No somos soldados», dijo Otto. «Finalmente, somos dos sobrevivientes. Nada más». «Precisamente por eso», replicó Albright. «Esta misión no es para matar, es para salvar. Hay una tropa aislada en las montañas, cuidando de heridos, aliados y enemigos. Pero están sin recursos, sin apoyo y casi sin esperanza». La vacilación de Otto era legítima. Ya había perdido todo una vez. Rolf también. El mundo allá afuera era frío, injusto e implacable. Pero había algo en las palabras del teniente que encendía una chispa antigua a la idea de que tal vez, solo tal vez, aún fuera posible marcar la diferencia. «Danos una hora», dijo Otto, y volvió adentro con Rolf. Cuando Albright los vio salir de la cabaña poco después, vestidos con ropa pesada, mochilas ligeras y con Rolf con una correa reforzada, él lo supo. Aquellos dos aún no habían renunciado a la humanidad. El viaje hasta la base en las montañas fue largo. Pasaron por pueblos destruidos, campos congelados y senderos cubiertos de escombros. Rolf olfateaba el camino, siempre atento a cualquier amenaza. Otto llevaba el rifle a la espalda, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte. Al llegar, lo que vieron fue algo que Otto jamás olvidaría. Tiendas improvisadas en medio de la nada, soldados cubiertos de lodo y sangre, y una mezcla de idiomas que rompía cualquier línea entre enemigo y aliado. Médicos de la Cruz Roja, enfermeras voluntarias e incluso civiles ayudaban como podían. El frío era cortante, pero el calor humano intentaba resistir. Y era allí donde Otto y Rolf harían la diferencia. «Necesitamos a alguien que entre en los puntos críticos del bosque. Rescate suministros dejados por aviones derribados y traiga mensajes de los equipos avanzados», explicó un médico. «Los aviones no pueden aterrizar. ¿Y los hombres? Bueno, muchos están demasiado heridos». Otto asintió. Rolf soltó un ladrido bajo, como si dijera: «Entendido». El vínculo entre los dos ya era leyenda entre quienes los conocían. Ahora sería esperanza para los que lo necesitaban. En los días siguientes, la dupla recorrió caminos inhóspitos. Rolf olfateaba trampas, minas enterradas y advertía sobre emboscadas. Otto cargaba vendas, morfina y pequeñas cantidades de comida.
Era como si fueran sombras silenciosas entre la vida y la muerte. Una noche, al regresar de una misión en la que salvaron a 2 soldados atrapados bajo escombros, Otto vio algo que lo paralizó. Un niño, tal vez de 10 años, con el uniforme enemigo rasgado, ofreciendo una manzana a Rolf. El perro se acercó lentamente, no gruñó, se echó al lado del niño. La guerra le robó la infancia, susurró una enfermera, pero parece que aún no se llevó todo. La escena se convirtió en un símbolo. A la mañana siguiente, alguien dibujó en la pared de la enfermería la silueta de un perro junto a un niño sosteniendo una manzana. Rolf ya era más que un ayudante, era un puente. También hubo momentos de horror. Una noche, un bombardeo impactó una zona cercana a la base. Otto y Rolf corrieron a ayudar. Encontraron cuerpos, gritos, pero también a un soldado sobreviviente enterrado hasta el cuello bajo madera y hierro. Rolf comenzó a cavar incluso antes de que Otto se lo pidiera. Arañó con sus patas hasta sangrar y no se detuvo. Cuando lograron liberar al hombre, este lloraba, abrazado al perro. Pensé que nadie vendría. Pero él vino. Eso era lo que hacían los dos. Aparecer donde nadie más podía. Y eso comenzó a cambiar el ánimo de la base. Un sargento escribió: cuando escuchamos el ladrido de Rolf, sabemos que la vida ha vencido una vez más. Pasaron los días. La nieve volvió a caer. Los suministros, aunque aún escasos, ahora se distribuían mejor. Y había más orden en el caos. Otto fue invitado a liderar un equipo de evacuación de civiles heridos, escondidos en un pueblo abandonado bajo dominio parcial enemigo. Era peligroso, pero Otto aceptó. Sabía que, si alguien podía detectar el peligro antes de que fuera demasiado tarde, era Rolf. Partieron al amanecer, cruzando los senderos en silencio. Encontraron el pueblo en ruinas. Y lo peor, patrullas activas en las cercanías. Otto ordenó silencio total. Rolf se movió como un fantasma. Guió al grupo hasta una casa parcialmente destruida, donde 3 ancianos y 2 niños estaban escondidos en el sótano. El reencuentro fue con lágrimas. Uno de los ancianos tomó la mano de Otto y dijo: «Eres la respuesta a una oración que ni siquiera sabía que aún hacía». En el regreso, fueron perseguidos. Pero Rolf detectó la aproximación antes. Llevó al grupo por un camino secundario, casi impracticable, pero que los salvó. Cuando llegaron, toda la base lo recibió de pie. Aquella ya no era una misión de guerra, era una misión de humanidad. Y Otto, el desertor, y Rolf, el perro marcado por el dolor, eran los líderes involuntarios de un movimiento de resistencia al odio. Un día, Otto encontró una carta de Haas sobre su catre. Estaba firmada por un médico británico. «Me has enseñado que incluso en la guerra, todavía hay lugar para la compasión. Gracias por recordar lo que había olvidado». Otto leyó la carta en silencio. Rolf se echó a sus pies. Afuera, alguien tocaba una canción triste con una armónica. Por primera vez, en mucho tiempo, Otto sintió que tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a perdonarse a sí mismo. A la mañana siguiente, el comandante aliado anunció que parte del equipo sería transferida. Necesitaban llevar la experiencia de esa base a otros puntos críticos. Otto y Rolf fueron invitados a liderar uno de los grupos. Otto dudó. Estaba cansado, pero miró a Rolf. El perro estaba de pie, con la mirada firme, como si dijera: «Todavía no ha terminado». «Vamos», dijo Otto, «pero con una condición. Quiero que dejen un mensaje pintado en la tienda central. Un recuerdo». «¿Qué frase?», preguntó el teniente. Otto sonrió, acariciando el cuello de Rolf. «La guerra intentó matarnos, pero elegimos salvar». Una sorpresa inesperada. El tercer día de la misión amaneció con el cielo cubierto de nubes bajas, como si la propia naturaleza anticipara la tragedia. La tropa liderada por el capitán Desmond avanzaba lentamente por una región bombardeada en días anteriores, intentando llegar a un pueblo destruido donde, según informantes locales, aún había civiles escondidos en los sótanos y ruinas.
Otto caminaba en silencio junto a Rolf. Los ojos atentos del pastor alemán escudriñaban cada rincón, cada sombra, como si presintiera el peligro inminente. Su olfato parecía más agudo y sus pasos más cautelosos. Algo lo inquietaba, pero no sabía qué. Al llegar al pueblo, los soldados encontraron a algunos niños y ancianos, hambrientos y asustados. Comenzaron a organizar la retirada. Otto bajó entre los escombros para buscar a una mujer que estaba atrapada bajo una viga. Rolf se quedó en la entrada, observando los alrededores. Fue entonces cuando lo oyó. Un ruido extraño, un sonido apagado de motores en el cielo. «Ataque aéreo», gritó uno de los exploradores al ver los aviones enemigos surgir entre las nubes. Era una emboscada. La calma había sido solo una trampa para atraer a los aliados. En segundos, el caos se desató. Las bombas explotaban por todas partes. Los escombros temblaban. La tierra se abría en humo y fuego. Rolf corrió hacia Otto, pero una pared colapsó entre ellos. Un estruendo seco y luego, oscuridad. Cuando Rolf abrió los ojos, todo estaba en silencio. Solo el crepitar de las llamas a lo lejos y los gemidos apagados de los soldados heridos rompían el aire. Estaba atrapado bajo pedazos de madera y hormigón. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Pero sus ojos, aunque turbios, buscaban solo una cosa. Otto, con un esfuerzo sobrehumano o sobrecanino, Rolf comenzó a moverse. Cada astilla clavada en su pata dolía como una hoja caliente, pero gruñía quedamente, como si desafiara su propio dolor. Empujó con el hocico, con las patas, con todo su cuerpo. Luchó contra el peso, contra el miedo, y finalmente se liberó. Tambaleando, atravesó los escombros, olfateando el camino donde había visto a Otto por última vez. Pero cuando llegó allí, no había rastro de su dueño. Solo marcas de botas en el polvo y una cantimplora caída. Fue entonces cuando escuchó una voz uno de los soldados sobrevivientes de la tropa, el cabo Linden. Se lo llevaron. Capturaron a Otto. Los alemanes estaban cerca. Fue todo planeado. Rolf lo miró como si comprendiera cada palabra. Un lamento profundo, casi humano, salió de su garganta. Los hombres restantes de la tropa estaban heridos, pero vivos. El capitán Desmond, con sangre en el rostro y el brazo inmovilizado, aún comandaba con firmeza. Al enterarse de la captura de Otto, no dudó. Vamos tras ellos, pero con cuidado. Si lo capturaron vivo, es porque quieren información. Tenemos poco tiempo. Rolf se unió a ellos sin necesidad de órdenes. No había vacilación en sus ojos, solo lealtad. Tomaba la delantera, olfateando, guiando al grupo. Cada vez que se detenía, miraba hacia atrás como si dijera: «Por aquí. Confíen en mí». La pista llevaba a una vieja granja ocupada por tropas enemigas. Un pequeño puesto avanzado, pero bien protegido. Era arriesgado invadir, pero Desmond decidió que esperarían a la noche. No tenían suficiente munición para un enfrentamiento directo. Tendrían que ser rápidos y silenciosos. Cuando cayó la oscuridad, la tropa se dividió. Un grupo rodearía por la parte trasera. Rolf y otro soldado experimentado, el sargento Hayes, irían al frente. El plan era simple: localizar a Otto, crear una distracción y sacarlo antes de que los alemanes reaccionaran. Rolf se deslizó entre los arbustos como una sombra. El sargento a su lado apenas podía seguirlo. Cuando llegaron cerca de la construcción, Rolf se detuvo. Olfateó el aire. Luego, sin hacer ruido, comenzó a cavar un pequeño túnel debajo de la cerca. Hayes lo siguió. Dentro de la granja, los soldados enemigos estaban dispersos. La mayoría dormía o cuidaba de las armas. Rolf guió al sargento hasta un granero de piedra. Dentro, en un rincón oscuro, Otto estaba prisionero. Rolf avanzó sin dudar. Con el hocico, tocó la mano de su dueño. Otto, con el rostro herido, sonrió. «Sabía que vendrías». El sargento rompió el candado con un disparo ahogado. En ese mismo instante, uno de los guardias escuchó y activó la alarma. Las sirenas resonaron por la granja. Comenzó el intercambio de disparos, pero la tropa de Desmond ya estaba posicionada. Avanzaron con precisión. Cada paso era por Otto, por Rolf,
Otto fue llevado apresuradamente por la parte trasera, sostenido por 2 soldados. Rolf no lo dejó ni un segundo. Gruñía a cualquiera que se acercara. El cielo estaba rojo por las llamas. Era como si el infierno hubiera descendido a la tierra. Al final de la noche, la granja quedó en silencio. El enemigo había retrocedido. La misión, contra todas las probabilidades, había sido un éxito. Y en ese campo de tierra quemada, Otto abrazó a Rolf como nunca antes. «Me trajiste de vuelta, amigo mío. Me trajiste de vuelta». Los soldados aplaudieron. Algunos lloraban, otros simplemente observaban en silencio. Sabían lo que ese perro había hecho. No era solo un animal, era un héroe. Cuando la tropa regresó a la base aliada días después, Otto fue hospitalizado para recuperarse de sus heridas. Rolf se quedó a su lado, negándose a comer hasta que su amigo despertara. Y cuando Otto finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue la mirada fiel de Rolf, echado junto a la cama, como si dijera, misión cumplida. La esperanza tiene 4 patas. 15 días habían pasado. Otto y Rolf aguardaban nuevas instrucciones. El viento soplaba frío esa mañana, trayendo consigo el olor a pólvora y tierra quemada. La base aliada estaba en silencio, pero era un silencio pesado, cargado de urgencia y tensión. Un grupo de soldados se reunía alrededor de una mesa improvisada en el centro de la tienda de mando. Mapas desgastados estaban esparcidos, marcados con cruces rojas y círculos apresurados. Entre ellos, el comandante Thompson, un hombre de rostro severo y ojos cansados, hablaba en voz baja. «Hay un pelotón atrapado en las montañas del norte», dijo, señalando un área demarcada en el mapa. «Llevan 3 días sin comunicación. Si no reciben suministros y refuerzos pronto, estarán condenados». Los hombres se miraron unos a otros. La misión parecía imposible. Atravesar esa región significaba enfrentar campos minados, patrullas enemigas y bombardeos constantes. Era casi un enviar a alguien. Fue entonces cuando Otto, sentado en un rincón con Rolf a su lado, levantó la vista. Sabía lo que tenía que hacerse. No había tiempo para dudas ni espacio para vacilaciones. Rolf lo miró, como si pudiera sentir la gravedad del momento. Su hocico tocó levemente la rodilla de Otto, como una señal silenciosa de preparación. «Yo sé quién puede hacer esto», dijo Otto, finalmente, rompiendo el tenso silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él. «Rolf». Se escuchó un murmullo entre los presentes. Algunos sacudieron la cabeza con incredulidad. Otros, sin embargo, recordaban lo que ese perro ya había hecho antes. El comandante Thompson frunció el ceño, analizando la propuesta. «Es arriesgado», admitió. «Pero no tenemos muchas opciones. Si este perro realmente es capaz de atravesar esa zona de guerra, tal vez sea nuestra única esperanza». Otto no dudó. Sabía que Rolf no solo era capaz, sino que también poseía algo que los humanos a veces perdían en la guerra: instinto puro, lealtad inquebrantable y un coraje que iba más allá del miedo. Esa misma tarde, Rolf fue preparado para la misión. Enrollaron un mensaje cuidadosamente escrito en un tubo a prueba de agua y lo aseguraron firmemente en su chaleco adaptado. Otto se agachó frente a él, sosteniendo sus orejas con manos temblorosas. «Sabes lo que tienes que hacer», muchacho, murmuró Otto, intentando disimular la emoción en su voz. «Ve hasta allá, ellos te necesitan, más que nunca». Rolf miró a Otto como si entendiera cada palabra. Sus ojos reflejaban determinación, como si prometiera regresar costara lo que costara. Otto acarició su cabeza una última vez antes de abrir la puerta de la tienda. «Vete, Rolf, corre». La orden salió ronca, casi como un susurro. Sin dudarlo, Rolf partió. Su silueta desapareció rápidamente en el paisaje desolado, dejando atrás solo huellas en la tierra húmeda. Otto se quedó inmóvil por unos segundos, observando el horizonte vacío. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que había confiado en la elección correcta. El viaje comenzó. Rolf avanzaba con pasos firmes, pero cautelosos. El terreno era irregular, cubierto de cráteres y restos de batallas recientes. El olor de la muerte flotaba en el aire.
mezclado con el sonido distante de explosiones. Sabía que cada segundo contaba, cada paso podría ser el último, pero no había espacio para dudas. En poco tiempo, Rolf llegó al primer obstáculo, un campo minado. Se detuvo por un momento, olfateando el aire. Recordaba los entrenamientos con Otto, las lecciones sobre cómo identificar peligros invisibles. Con el hocico levantado, analizó el viento y trazó mentalmente un camino seguro. Una ligera brisa soplaba desde la derecha, indicando una posible abertura. Moviéndose lentamente, Rolf evitó áreas sospechosas, cuidando de no pisar donde el suelo parecía más compactado. Cada paso era calculado, cada movimiento preciso. Cuando finalmente cruzó el campo, se detuvo para respirar. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que aún quedaba mucho por delante. A medida que avanzaba, Rolf encontró patrullas enemigas. Soldados armados patrullaban los senderos, iluminando el camino con linternas débiles. Él se escondió bajo los arbustos, permaneciendo inmóvil mientras los hombres pasaban. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero resistió el impulso de moverse. Cuando el camino quedó libre, continuó, siempre alerta. En medio de la noche, una fina lluvia comenzó a caer, transformando el suelo en lodo resbaladizo. El frío cortante penetraba en su pelaje, pero Rolf no redujo el ritmo. Sabía que el tiempo era esencial. Con cada kilómetro recorrido, la distancia entre él y el pelotón atrapado disminuía. Fue entonces cuando escuchó algo, un grito ahogado, proveniente de una barranca cercana. Rolf se detuvo y olfateó el aire. Había alguien allí, herido, atrapado entre piedras y escombros. Dudó por un momento, dividido entre seguir adelante o investigar, pero algo en su instinto lo guió. Bajó cuidadosamente hasta la barranca y encontró a un soldado aliado, ensangrentado y delirando. El hombre intentó moverse, pero estaba demasiado débil. Rolf se acercó lentamente, lamiendo suavemente su rostro. El soldado abrió los ojos, sorprendido. «¿Tú eres el perro?» «El héroe», murmuró, con dificultad. Rolf no podía ayudarlo directamente, pero sabía que necesitaba alertar a alguien. Dejó al hombre allí, prometiéndose a sí mismo que volvería. Retomó la carrera, ahora con más urgencia. La vida de ese soldado dependía de él. Finalmente, tras horas de esfuerzo agotador, Rolf divisó el campamento atrapado. Estaba escondido en un pequeño claro rodeado por rocas escarpadas. Las condiciones eran desesperantes. Soldados heridos, pocos suministros y claros signos de agotamiento. Al ver a Rolf emerger del bosque, algunos hombres se pusieron de pie, incrédulos. «Es él, es el perro mensajero», gritó un soldado, corriendo hacia él. Rolf permitió que el hombre retirara el mensaje de su chaleco. Dentro de él había coordenadas precisas, instrucciones para la evacuación y la garantía de que los refuerzos estaban en camino. «Gracias a Dios», exclamó el comandante del pelotón, sosteniendo el papel con manos temblorosas. «Este perro acaba de salvarnos a todos». Los hombres aplaudieron, algunos llorando de alivio. Rolf, exhausto, se sentó en el suelo, jadeando. Su trabajo estaba hecho. Ahora, dependía de los humanos continuar con la misión. Mientras tanto, Otto esperaba ansiosamente en la base aliada. Sabía que Rolf era capaz de completar la tarea, pero el miedo de perderlo nunca desaparecía por completo. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando los refuerzos llegaron al campamento atrapado, los soldados ya estaban organizados para la evacuación. El mensaje entregado por Rolf había sido crucial. Decenas de vidas fueron salvadas gracias al coraje y determinación del pastor alemán. Días después, cuando Rolf regresó a la base aliada, Otto lo recibió con lágrimas en los ojos. Lo abrazó como si nunca fuera a soltarlo. «Lo lograste, amigo mío. Salvaste a todos ellos». La historia de Rolf se extendió aún más. Soldados de diferentes nacionalidades comenzaron a reconocerlo como un símbolo de esperanza en medio del caos. Él no era solo un animal, era una prueba de que, incluso en las circunstancias más oscuras, todavía había espacio para el heroísmo y la compasión. Pero para Otto, Rolf era mucho más que eso. Era su compañero, su amigo, su razón para seguir luchando. Juntos, demostraron que, incluso en tiempos de guerra, la lealtad y el amor podían superar cualquier adversidad. Cuidadora de niños.
El viento soplaba frío y cortante, llevando consigo el olor a cenizas y madera quemada. Otto y Rolf caminaban entre los escombros de una pequeña aldea devastada, donde la guerra había dejado su cruel marca. Era una tarea peligrosa y solitaria, registrar áreas bombardeadas en busca de sobrevivientes. Ya habían encontrado soldados heridos, familias desesperadas e incluso cuerpos que nunca más serían identificados. Pero, ese día, algo diferente los esperaba. Rolf se detuvo de repente, con las orejas erguidas y el hocico apuntando al aire. Su olfato era infalible. Otto sabía que eso solo significaba una cosa: había alguien cerca. Hizo un gesto para que el perro avanzara despacio, mientras sostenía el rifle con firmeza. El paisaje era desolador: casas reducidas a montones de escombros, árboles quemados y calles cubiertas de polvo y vidrios rotos. Al rodear un muro parcialmente destruido, escucharon risas. ¿Risas? Sí, risas infantiles. Otto frunció el ceño, confundido. No era posible que hubiera niños aún vivos allí, en medio de tanta destrucción. Pero ahí estaban, un grupo de unas 20 niños, vestidos con ropa sucia y rasgada. Jugaba tímidamente alrededor de 2 monjas exhaustas, sentadas sobre un trozo de madera caído. Los niños dejaron de jugar tan pronto vieron a Otto y Rolf surgir de las sombras. Algunos retrocedieron, asustados, mientras otros se acercaron con curiosidad. Una niña de cabello rizado y grandes ojos extendió la mano para tocar el pelaje de Rolf, quien se agachó gentilmente, como si invitara a la pequeña a acariciarlo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó una de las monjas, levantándose con dificultad. Su voz era débil, pero había un tono de autoridad en ella. «Somos amigos», respondió Otto, bajando inmediatamente el rifle para tranquilizarlas. «Estamos aquí para ayudar». Las monjas explicaron que habían huido de un pueblo cercano durante un bombardeo. Habían intentado llegar a un campamento de apoyo, pero se perdieron en el camino. Ahora, sin comida, agua o refugio adecuado, estaban a merced del destino. Otto evaluó rápidamente la situación. Sabía que no podían permanecer allí. La zona seguía siendo peligrosa, con patrullas enemigas circulando por los alrededores. Además, el implacable frío de la noche comenzaba a acercarse, y los niños necesitaban protección urgente. «Necesitamos llevarlas al campamento», dijo Otto, mirando a Rolf. El perro parecía entender la gravedad del momento. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación. La misión parecía imposible. ¿Cómo llevar un grupo tan numeroso y vulnerable a través de una zona de guerra? Había niños con edades entre 5 y 12 años, muchos de ellos demasiado cansados para caminar largas distancias, sin mencionar los peligros invisibles, campos minados, emboscadas y soldados hostiles. Otto reunió a las monjas y a algunos de los niños mayores. Explicó el plan. Seguirían una ruta secundaria, evitando las carreteras principales, y usarían el bosque como cobertura. Rolf sería esencial para detectar peligros antes de que se convirtieran en una amenaza real. «Necesitan confiar en mí», dijo Otto, mirando directamente a las monjas. «Y también necesitan confiar en él», señaló a Rolf, que estaba sentado a su lado, observándolo todo con atención. Las monjas intercambiaron miradas, vacilantes. Pero no había otra opción. Asintieron en silencio, y Otto comenzó a organizar al grupo. Repartió algunas provisiones que llevaba en su mochila, pan seco y un poco de agua, e instruyó a los niños a permanecer cerca de las monjas. Cuando finalmente partieron, el progreso fue lento. Los niños tropezaban constantemente, y algunos lloraban de hambre y miedo. Rolf caminaba al frente, olfateando el terreno y alertando a Otto siempre que percibía algo sospechoso. En un punto determinado, se detuvo abruptamente y gruñó suavemente. Otto levantó la mano, haciendo señas para que todos se detuvieran. A lo lejos, se podía escuchar el sonido de botas marchando. Una patrulla enemiga estaba cerca. Otto ordenó que todos se escondieran detrás de un montón de escombros. Rolf se posicionó al frente del grupo, listo para atacar si era necesario, pero la patrulla pasó sin notar su presencia. Tras unos minutos de tensión, Otto respiró hondo y les hizo señas para que continuaran. Los niños volvieron a caminar, ahora con más cautela. Algunos de ellos sostenían las manos de Rolf, como si fuera un protector mágico capaz de alejar todos los peligros. En medio de la tarde, llegaron a un claro donde había un arroyo.
Los niños corrieron a beber agua, mientras las monjas intentaban mantener el orden. Otto aprovechó la pausa para inspeccionar el camino que tenían por delante. Rolf lo acompañó, subiendo a una pequeña elevación para tener una mejor vista. De repente, el perro ladró suavemente. Otto miró hacia donde apuntaba con el hocico y vio algo que lo dejó helado: señales frescas de minas enterradas. Era una trampa mortal. Regresó rápidamente al grupo y explicó la situación. «Tenemos que rodearlo», dijo, señalando un sendero alternativo. Pero este era más largo y requeriría aún más esfuerzo de los niños. Aún así, no había otra opción. Con paciencia y cuidado, Otto lideró al grupo por un camino sinuoso, siempre acompañado por Rolf, cuya vigilancia era incansable. Al anochecer, el frío se volvió insoportable. Los niños temblaban y algunos comenzaron a quejarse de cansancio. Otto decidió hacer una pausa para descansar. Encendió una pequeña fogata, usando leña seca que encontró cerca. Los niños se reunieron alrededor del fuego, abrazándose unos a otros para calentarse. Rolf se quedó de guardia, caminando en círculos alrededor del grupo. Sus ojos brillaban a la luz de las llamas, reflejando la responsabilidad que cargaba. Otto se sentó junto a las monjas, conversando en voz baja sobre el trayecto hasta allí. «No sé qué habríamos hecho sin ustedes», dijo una de las monjas, con la voz entrecortada. «Estos niños han perdido todo, sus casas, sus familias, pero aún tienen esperanza. Gracias a ustedes». Otto sacudió la cabeza, humildemente. «Es Rolf quien merece el crédito. Él nos guía, nos protege. Sin él, no sé si lo habríamos logrado». Cuando llegó la mañana, el grupo reanudó la marcha. Faltaban solo 5 kilómetros para alcanzar el campamento, pero el terreno se volvió aún más difícil. Una fina lluvia comenzó a caer, transformando el suelo en barro resbaladizo. Los niños tropezaban frecuentemente, y Otto tuvo que cargar a algunos de ellos en su espalda. En un momento crítico, uno de los niños más pequeños cayó en un hoyo lleno de lodo. Rolf corrió a ayudar, tirando de él por la ropa con los dientes. Otto lo levantó en brazos y lo puso a salvo, pero el incidente sirvió como un recordatorio de lo frágil que era la situación. Finalmente, tras horas de esfuerzo agotador, avistaron el campamento a lo lejos. Banderas improvisadas ondeaban al viento, y soldados aliados salieron a recibirlos. Los niños gritaron de alegría, corriendo hacia los refugios. Las monjas agradecieron a Otto y Rolf, con lágrimas en los ojos. «Ustedes salvaron nuestras vidas», dijo una de ellas, sosteniendo las manos de Otto y las de estos niños. Otto sonrió, pero su mirada estaba fija en Rolf. El perro estaba echado en el suelo, exhausto, con las patas cubiertas de barro y sangre de pequeños rasguños. Otto se arrodilló a su lado, acariciando su cabeza. «Eres increíble, amigo mío», murmuró Otto, con la voz ronca. «Trajiste a todos ellos de vuelta». Los soldados del campamento aplaudieron cuando vieron al grupo llegar. Algunos ofrecieron ayuda para llevar a los niños a los refugios, mientras otros atendían las heridas de Otto y Rolf. El comandante del campamento vino personalmente a saludarlos. «He oído historias sobre ustedes dos», dijo, con una sonrisa sincera. «Pero ver esto con mis propios ojos es algo extraordinario. Ustedes son verdaderos héroes». Otto sacudió la cabeza, modesto. «No hicimos más que lo que cualquier persona decente haría, pero todos allí sabían que eso no era verdad». Otto y Rolf habían enfrentado riesgos inimaginables para salvar vidas inocentes. Habían demostrado que, incluso en tiempos de guerra, todavía había espacio para la compasión y el heroísmo. Esa noche, mientras los niños dormían a salvo en los refugios, Otto y Rolf se sentaron junto a una pequeña fogata. El cansancio era evidente en ambos, pero también había una sensación de realización. Habían cumplido otra misión imposible. «¿Sabes?», Rolf dijo Otto, mirando al cielo estrellado. «A veces me pregunto si estamos luchando contra la guerra, o si estamos intentando demostrar que aún hay bondad en el mundo». Rolf inclinó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas, brillando con una sabiduría que iba más allá de las palabras. Otto sonrió. «Tal vez los dos estemos intentando hacer ambas cosas», y con eso, se prepararon para el próximo desafío que la guerra inevitablemente traería, porque,
Mientras hubiera vidas que salvar y esperanza que difundir, Otto y Rolf continuarían luchando juntos, como siempre lo habían hecho. El precio del heroísmo. Rolf entró corriendo por el perímetro de la base, pero fue interceptado por una barrera de alambre de púas. Intentó esquivarse, pero su cuerpo débil no respondió como debía. Cayó sobre el alambre, desgarrando aún más su piel ya lastimada. Aún así, no se detuvo. Con un último impulso de energía, usó su propio peso para derribar la barrera, abriéndose paso. Sangre brotaba de varias partes de su cuerpo mientras tambaleaba hacia los soldados. Un joven cabo notó su presencia y corrió hacia él. Al ver el estado del perro, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es el pastor alemán», gritó el cabo, llamando la atención de los demás. «Trae algo». Con manos temblorosas, el soldado retiró el tubo sujeto al chaleco de Rolf. Dentro de él, el mensaje que salvaría vidas. El comandante de la base, un hombre de rostro severo y ojos cansados, leyó las palabras rápidamente. «Todos a los vehículos. Ahora», ordenó, «con urgencia. Tenemos menos de una hora». Los soldados comenzaron a moverse frenéticamente, empacando equipo y ayudando a los heridos a subir a los camiones. Mientras tanto, Rolf cayó al suelo, exhausto. Su respiración era superficial, casi imperceptible. Algunos soldados se reunieron a su alrededor, horrorizados por el estado del animal que tantas veces los había salvado. «Médico, necesitamos un médico aquí», gritó uno de los hombres, sosteniendo a Rolf con cuidado. El capitán Foster, el mismo médico que había tratado a Rolf en una misión anterior, llegó corriendo con su maleta de primeros auxilios. «Está muy mal», dijo Foster, examinando las heridas. «Pérdida de sangre, infecciones. Necesita atención inmediata». Mientras los médicos intentaban estabilizar a Rolf, los vehículos comenzaron a partir. La base estaba siendo evacuada, tal como el mensaje había instruido. Rolf había cumplido su misión. 7 días habían pasado. La base estaba en silencio, excepto por el sonido apagado de pasos y murmullos que provenían de la tienda. Finalmente, cuando todos ya comenzaban a perder la esperanza, Rolf abrió los ojos. Su mirada era débil, pero aún llevaba aquel destello de vida que siempre lo había definido. «Está vivo», exclamó uno de los médicos, con una sonrisa emocionada. La noticia se extendió rápidamente y pronto toda la base lo supo. Los soldados aplaudieron, algunos lloraron. Era como si una luz se hubiera encendido en medio de la oscuridad. Otto llegó a la base horas después, exhausto y ansioso. Cuando supo que Rolf había sobrevivido, corrió hacia la tienda. Al ver a su amigo acostado, frágil pero vivo, cayó de rodillas a su lado. «Lo lograste», mi viejo compañero, susurró Otto, acariciando el pelaje de Rolf. «Salvaste a todos ellos». En los días siguientes, Rolf comenzó a recuperarse lentamente. Otto permaneció a su lado, ayudando con los cuidados y asegurándose de que recibiera toda la atención necesaria. Los soldados que pasaban por la tienda se aseguraban de agradecer personalmente al perro que había salvado sus vidas. «Es un símbolo», dijo el comandante Thompson, durante una reunión con los oficiales, «un símbolo de que, incluso en tiempos de guerra, todavía hay espacio para el heroísmo y la compasión». La historia de Rolf se extendió aún más. Reporteros de guerra comenzaron a escribir sobre él, e incluso generales mencionaron su nombre en discursos. Pero para Otto, Rolf era mucho más que un héroe. Era su amigo, su compañero, su razón para seguir luchando. Fue entonces cuando el veterinario militar, el capitán Foster, se acercó con cuidado. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera perturbar la quietud que envolvía al perro héroe. «Va a vivir Otto». Pero Foster dudó, eligiendo las palabras con cautela. «Ha sufrido daños neurológicos. Es posible que nunca recupere totalmente el movimiento de las patas traseras». Otto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras acariciaba el pelaje de Rolf, ahora más delgado y áspero. Las cicatrices en el cuerpo del perro eran reflejo de las batallas que había enfrentado, pero esta nueva realidad era algo para lo que Otto no estaba preparado para aceptar. ¿Cómo podía un héroe tan extraordinario quedar reducido a la inmovilidad?
No es justo, murmuró Otto, con la voz ronca, dirigiéndose más a sí mismo que al médico. Él sacrificó todo, salvó tantas vidas, ¿y ahora esto? Foster puso la mano en el hombro de Otto, intentando ofrecer algún consuelo. La guerra nunca es justa, Otto, pero Rolf hizo algo que pocos humanos han hecho. Mostró el verdadero significado del coraje, y aún ahora sigue siendo un símbolo, un ejemplo para todos nosotros. Han pasado años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo había cambiado, pero las cicatrices de la guerra aún permanecían. Otto había envejecido, y también Rolf. El perro, ahora con dificultades para moverse, pasaba la mayor parte del tiempo acostado junto a la chimenea en la cabaña del bosque, pero sus ojos aún brillaban con la misma intensidad de siempre. Para Otto, esa mirada era un recordatorio constante de todo lo que habían enfrentado juntos. Una noche fría, mientras Otto leía un libro a la luz de una lámpara de aceite, Rolf levantó la cabeza lentamente y lo miró. Sus ojos estaban cansados, pero aún brillaban con aquella chispa de vida que siempre lo había definido. Otto dejó el libro y se arrodilló a su lado. «Está bien, muchacho», murmuró Otto, con la voz quebrada. «Has hecho suficiente. Descansa ahora». Rolf lamió la mano de Otto una última vez antes de cerrar los ojos. Su cuerpo se relajó y partió en paz. Otto permaneció a su lado durante horas, sosteniendo su pata con firmeza. No hubo lágrimas, solo gratitud. Rolf había cumplido su misión en este mundo, y su legado continuaría vivo. Al día siguiente, Otto enterró a Rolf en un punto elevado del bosque, desde donde podía ver el horizonte. Plantó un pequeño árbol al lado de la tumba, como homenaje a la vida que Rolf había tocado. Escribió una placa sencilla: Rolf, el pastor alemán, héroe de la paz. Otto vivió el resto de sus días en la cabaña del bosque, rodeado por los recuerdos de Rolf. Murió en paz, sabiendo que había compartido su vida con un héroe cuyo nombre nunca sería olvidado. Y así, la historia de Rolf continuó resonando a través de las generaciones, recordándoles a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad siempre puede prevalecer. Si te gustó esta emocionante historia del pastor alemán Rolf, deja tu comentario, dale like y comparte con personas que amen a nuestros caninos. Esto nos ayuda a seguir adelante con más historias. Hasta la próxima.